Buenas tardes, a continuación voy a socializar la modelación de sedimentos para el tramo final del río Piedras en la ceja Antioquia a través del software IBER. Entonces, pues un pequeño resumen, la cuenca del río Piedras se encuentra localizada entre los municipios de Carmen de Iboral, La Unión y La Ceja, y el tramo de interés que deseamos modelar se encuentra entre los municipios de La Ceja y La Unión, más principalmente en el municipio de La Ceja. Esta cuenca pues es una microcuenca con una respuesta hidrológica eh, pobre, debido a que es una cuenca pues ovalolonga, ovalada, una cuenca de geometría achatada, baja permeabilidad, cobertura vegetal pobre, tipos de roca débiles y es una cuenca con un potencial erosivo alto. Para los caudales de referencia, hicimos pues la determinación mediante las curvas de intensidad, duración y frecuencia del IDEAM, específicamente para la curva IDF de la estación Mesopotamia, la cual pues aplicamos esta ecuación para identificar la intensidad con la ecuación del método racional para identificar pues el caudal de diseño. Los años de interés son el tiempo de retorno de 2 años que se asocia al caudal formativo y el tiempo de retorno de 100 años, que es pues como un evento extremo asociado a eventos extremos. El coeficiente de escorrentía se calcula a partir de las coberturas vegetales y el porcentaje de área que representan para la cuenca. Y finalmente se realiza el cálculo de caudales obteniendo un caudal de 17,17 metros cúbicos por segundo para el tiempo de retorno de 2 años y de 40,88 para el tiempo de retorno de 100 años. Se realizó pues una corrección al modelo que se había planteado anteriormente. Principalmente esta corrección consistió en refinar las condiciones de contorno que se habían dejado como de referencia tipo vertedero. En este caso se dejó solamente tipo supercrítico. Se tomó el de en crudo sin realizarle ningún tratamiento y las coberturas también se refinaron un poco a detalle. Se obtuvo pues para el periodo de retorno de 2 años un calado de aproximadamente 3 metros y pues acá tenemos digamos la velocidad máxima son 5,67 metros por segundo y el caudal por unidad de área máximo de 2,12 metros cuadrados por segundo. Ahora bien, esto es para el periodo de 2 años. Para el periodo de 100 años no hay una diferencia significativa con relación al calado, que aumenta pues en un porcentaje muy bajo. Sin embargo, para el caudal específico y para la velocidad, las condiciones sí son demasiado superiores, suponiendo pues que en este caso sería una situación de amenaza alta para la población, no tanto por la posibilidad de inundaciones, que es alta, sino por la fuerza, por la velocidad con la que baja el agua en estos tramos. Ok, entonces la modelación de sedimentos en el software IBER utiliza pues este esquema. Principalmente es un modelo hidrodinámico que es el que anteriormente pude demostrar y tuve una situación pues, de un fenómeno de turbulencia y se modelan dos planos. Un plano de carga de fondo
que es como el flujo o el movimiento, la erosión del fondo, del cauce, transporte de fondo, y una carga de suspensión. La carga de suspensión, pues, es el material que está arrastrando el agua eh, pues que no está como tal en el lecho, sino que realmente va arrastrado porque se mantiene suspendido en el agua. A estos dos fenómenos, el software Iber aplica un parámetro, pues una ecuación de conservación del movimiento, del sedimento, perdón, y con ella identifica una variación en el fondo. La variación en el fondo es cómo se transforma el calado en el agua y las cotas del río, principalmente por fenómenos de arrastre y depositación de sedimentos. En este caso, pues esta es la ecuación diferencial de conservación del sedimento. Tenemos un diferencial de cota de fondo, que es el que nos interesa con respecto al tiempo, cómo varía la cota en tanto se elimina el material o se deposita. Tenemos un caudal de flujo de sedimentos para la dimensión X y un caudal de flujo de sedimentos para la dimensión Y. ¿Cómo es la variación de este flujo de sedimentos? Tenemos un factor que es la porosidad de sedimentos, un parámetro pues, de interés que se asocia pues, a las características del sedimento y una diferencia de E que representa balance entre carga de fondo y carga de suspensión. Entonces, realmente el de es ese parámetro que nos da, eh, también se denomina resuspensión y deposición, que es pues la diferencia entre aquel material que es arrastrado, aquel que se deposita, aquel que se va transportado de manera de sedimentos, de transporte en suspensión. Ok, muy rápidamente, pues el modelo requiere pues de unas características de tensión de fondo que básicamente lo que buscan es identificar el punto en el cual la fuerza del agua es suficiente para arrastrar un, un grano o un grano de sedimento o para depositarlo en caso tal. Eh, Ellos pues utilizan un coeficiente de Manning equivalente pues al grano, a los granos. Son como características de asociadas pues digamos, al material que está depositado, el diámetro de este material, la rugosidad del grano, la tensión del fondo y la tensión de fondo de vía grano. Entonces, esta tensión, como bien sabemos, también es una fuerza que se contrapone pues al transporte del agua o a la fuerza del agua, a la dirección del agua. Y digamos que juega un papel importante en la medida en que se requiere conocer en qué punto una partícula de sedimento es transportada o no, cuando se supera esta tensión. A eso también, pues, digamos que se le suma la densidad del sedimento, la densidad del agua y un parámetro de un coeficiente que nos permite hacer correcciones, pues, a las características del coeficiente de Manning. El transporte de fondo se realiza, pues, se propone realizar acá bajo dos métodos. El primero es el método de Meyer, Peter y Müller. Eh, Ellos básicamente calculan el caudal de transporte de fondo basados pues en una relación entre la tensión crítica que es la que se requiere para movilizar una partícula y la tensión de corte del agua. Entonces ellos aplicaron un factor
y reemplazando pues las ecuaciones de la tensión de corte, se llega pues a esta expresión donde se incluye la densidad del sedimento, la fuerza de la gravedad, el diámetro de los granos, entre otros. Se realizó una corrección por Wang eh, que pues definió los parámetros para el cálculo del coeficiente de la caudal de transporte de sedimentos de fondo. Perdón. Ese transporte pues realmente es basado en criterios de laboratorio eh, o ensayos de laboratorio que realizaron los investigadores. Por lo tanto, se ajusta a condiciones reales, pero no es una ecuación, digamos, una ecuación totalmente determinística que sea precisa para todos los escenarios. Se debe pues revisar muy bien. La segunda ecuación de transporte de fondo que se va a aplicar es la ecuación de Van Rijn. Esta ecuación utiliza un número adimensional que se calcula pues a partir de las tensiones presentes en el sitio de interés y calcula también pues el diámetro, hace un ajuste del diámetro a partir de las condiciones de la, del análisis y adicionalmente a partir de ese número adimensional determinan dos ecuaciones principales en tanto sea mayor o menor a 0,3. Entonces es un ajuste a partir pues de este número dimensional que permite, digamos, tener flexibilidad a la hora de aplicar los métodos o, digamos, de aplicar estos resultados que también provienen de ensayos y observaciones realizadas por los investigadores. En este caso, digamos que da un mayor ajuste debido a que utiliza un número dimensional que permite describir el fenómeno con mayor precisión. Para terminar, pues la modelación de suspensión realmente solo se va a utilizar la ecuación de Van Rijn, en este caso, y digamos que ellos aplican directamente la resuspensión y deposición, un factor de resuspensión y deposición que, digamos, utiliza estos coeficientes. Un coeficiente alfa que se calcula mediante expresiones, digamos, integrales, y un coeficiente, pues, de tipo concentración instantánea, es, digamos, la concentración del momento, que pues también, digamos, se relaciona con el diámetro, el coeficiente pues de Van Rijn y otros factores. En este caso A, un segundo, por favor. Entonces, alfa es un coeficiente que relaciona la concentración media de partículas en suspensión y la concentración cerca del lecho del río. Porque digamos que hay un intercambio entre el lecho del río y el agua que está fluyendo, que es lo que llamamos la sedimentación, la depositación o sedimentación o el arrastre. W es la velocidad de sedimentación de las partículas sólidas y C es la concentración de sólidos en suspensión promediada a profundidad, en condiciones de equilibrio y en condiciones, digamos, normales. Ok. Listo, entonces, para mostrar cómo se realiza, voy a proceder pues a seguir al software IBER. Por favor, un instante mientras llego al software. Perfecto, entonces, en este caso, tenemos pues la malla
Este es para el periodo de retorno de 2 años. Y lo que se procede a realizar es eliminar la malla. ¿Para qué? Para poner las condiciones de frontera o de borde que queremos aplicar. Entonces, procedo a eliminar la malla. Le doy pues eliminar la malla existente y pico en datos y me ubico en transporte de sedimentos. Acá solamente vamos a aplicar esta condición de contorno, transporte de sedimento de fondo y vamos a aplicar el caudal sólido como que no hay caudal sólido. Esto pues lo aplico debido a que el ejemplo que plantean los desarrolladores del software utilizan pues esta condición debido a que no tienen eh, datos tomados en campo. En caso de que uno tenga datos tomados en campo, podría utilizar la dependiente del tiempo, que es mirar cuál sería pues el caudal de sólidos en el tiempo, en un periodo de tiempo, cómo varía, o un caudal de sólido, digamos, fijo, que se puede aplicar. En este caso vamos a utilizar pues la condición de que no haya un caudal sólido precedente. Se procede pues a asignar y yo lo ubicaría pues en las partes eh, donde sea pues mi condición de entrada del agua o donde digamos sea el transporte de agua, el ingreso del agua. En este caso pues es en donde pasa el río básicamente. Una vez sea asignado puedo corroborarla mirando pues con esta herramienta. Un segundo, por favor. Debo asignarla y procedo a corroborar pues con la herramienta de que me haya quedado asignado. En este caso ya pues quedó asignado. Esta condición no requiere de salida, porque el software, digamos, como que interpreta que la salida del agua va a ser la salida pues, del caudal de sedimentos. Una vez hemos realizado este proceso, volvemos a transporte. Este es para transporte de fondo. Y ahora vamos a observar cómo se realiza el transporte de sedimentos en suspensión. En mi caso, yo cuento con una información de sólidos suspendidos tomadas en campo. En este caso la voy a aplicar. Pues básicamente se tomó una muestra del agua y se observó los sólidos, que es pues, la cantidad de sólidos suspendidos que tenía por litro. En este caso, entonces, le doy en entrada sedimentos de suspensión. Yo realicé la conversión de miligramos por litro a gramos por litro y con el caudal medio, del río, realicé una conversión pues a realmente lo que realicé fue calcular la concentración y estimar con el caudal cuánto habría de concentración total, básicamente. En mi caso me da 0.268 gramos por litro y lo extiendo al periodo de análisis, que en este caso lo puse para 75.000 segundos. Acá podemos observar en esta gráfica la concentración. Es una entrada pues constante y realizo la asignación en los puntos de interés. Este es para el caudal, para sedimentos de difusión
en caso de tener datos tomados en campo. Una vez realizo esto, vuelvo a generar la malla, genero la malla y de acuerdo al procedimiento que yo realicé para asignar la rugosidad, debo volver a asignar la rugosidad. Entonces, en el anterior video se observa cómo realicé este procedimiento. Básicamente es generar un archivo en formato ASCII para el raster de coberturas y tener un archivo CSV donde se indique cuál valor de cada celda raster representa un valor en esta lista, que es la lista de datos de rugosidad, de usos del suelo. En mi caso es forestal, cultivo, pasto y suelo desnudo. Entonces yo realizo nuevamente la asignación automática y le pido que me dibuje los resultados. Acá pues observamos que sí se dio un resultado y procedo a calcular. Como el cálculo es un poco extenso, yo ya lo tengo desarrollado. Por favor, un instante. Yo lo tengo desarrollado en otros archivos, voy a abrirlos. Un segundo, por favor. Me disculpo pues por la cantidad de archivos, pero bueno, son las iteraciones que hay que realizar. Pero acabo de omitir un punto que, pues por favor, no se puede omitir, que es asignar los datos del problema. Entonces los datos del problema, procedo pues a asignar los datos y me desplazo a sedimentos. En sedimentos voy a activar sedimentos en suspensión. Realmente como no tengo datos tomados en campo de los sedimentos, de la porosidad, de la densidad, pues dejo los que están por defecto. Selecciono el método de Van Ring y voy a solicitar el método de avalancha. ¿Por qué lo solicito? Porque las pendientes del río que yo estoy evaluando son un poco pronunciadas. Y el método de avalancha lo que permite, ya les voy a confirmar, el método de avalancha propone la inclusión de modelo de deslizamiento por avalancha en caso de que las pendientes superiores al ángulo de fricción, que es este, yo lo dejé por defecto, no se supere. Entonces, digamos que este ángulo de fricción lo que indica es en qué momento de la pendiente hay un ángulo específico que digamos que desencadenaría el deslizamiento del agua, perdón, del sedimento. Entonces, habilitando el modelo de avalancha, lo que toma es que el agua pues está realizando un transporte como si fuera, digamos, un evento extremo. Entonces, el arrastre, en este caso el arrastre de la partícula no sería por gravedad, sino por la parte pues del transporte del agua. De igual manera se realiza pues en el transporte de fondo, se activa y acá se selecciona el método. En este caso seleccionamos el método de Meyer, Peter y Müller y realizamos pues para un diámetro de 0.05 metros. Igualmente se selecciona el modelo de avalancha. Y en este caso, yo lo que hice fue evaluar en qué punto mi modelo hidrodinámico ya es estable y en ese punto inicio el modelo de sedimentos.
Ya en las conclusiones vamos a hablar qué implicaciones tiene. Sin embargo, es muy efectivo para garantizar pues, que el modelo no se desestabilice desde el comienzo, sino que tenga una corriente de la cual se soporta. Entonces le damos a aceptar y le damos calcular. En este caso pues yo ya he realizado el cálculo. Vamos a ver, pero deseo mostrarles acá un fenómeno que ocurre y es una desestabilización del modelo en el momento en que entra el, el cálculo de sedimentos. Entonces, no, no entiendo muy bien por qué se da, digamos, esta eh, desestabilización, pero realmente lo que sucede, lo que puede suceder es que él acumula, él empieza, digamos, a generar deslizamientos y depositaciones. Entonces el agua se empieza a estancar, se empieza a acumular y luego sale rápidamente. Entonces se da un fenómeno como de ajuste también hasta que finalmente pues se mantiene ya con la conservación de digamos, del caudal o de la masa. Entonces vamos a observar los resultados con el método de Van Ring. Estos resultados pues vale la pena verlos animados. Entonces, bueno, en el tema del calado hay una variación muy importante. Si le damos, digamos, observar, vemos que pues empieza a generarse una variación. Y esto, digamos que sucede por la, digamos, como la ecuación diferencial aplica el transporte, digamos, la variación de la cota de fondo, entonces eso va a generar una modificación del canal. Y esa modificación se va a, digamos, a expresar en una variación del calado del agua. Lo mismo sucede con la velocidad, hay una variación en la velocidad. Esto es lo que yo menciono acerca de cuando él empieza a realizar el transporte de los sedimentos, empieza, digamos, a generar unos bancos en los cuales pues el agua se estanca y luego vuelve a fluir hasta que, digamos, él digamos, alcanza una normalización. Este es con el caudal formativo. Entonces, de cierta forma, lo que sucede acá puede ser una, digamos, eh, tendencia a la modificación que va a tener el canal más adelante. Para observar, pues ya qué sucede con los sedimentos, observamos pues la cota de fondo. Este análisis de la cota de fondo es el que nos permite ver que sí hay variaciones en ese Z, en ese Z de la ecuación de la conservación del sedimento y en la depositación y resuspensión de los sedimentos. Vamos a verlo. Entre masas, digamos más azul claro, sea pues el color es más alto. Entre más azul oscuro, más bajo. Entonces, acá vemos que se va modificando. Son leves las modificaciones, pero existen. Listo. Y observamos la erosión. La erosión en metros, entonces es cuántos metros se remueven o cuántos se depositan. Y vemos pues que digamos que contempla algún tipo de erosión
que se deposita, que sería el azul, y una erosión que digamos que es material que se remueve. Perfecto, entonces hay una depositación y hay una remoción. Acá es donde se forman los bancos esperados que acumulan el agua y luego al finalizar se observa pues digamos que el resultado esperado. Y otro factor que nos interesa es la concentración de los sedimentos en suspensión, debido pues a que no ajustamos el modelo con datos tomados en campo de mayor profundidad. Realmente este es como el indicador que obtenemos, la concentración de los sedimentos en suspensión, y observamos pues que hay una variación de la concentración a partir pues, del flujo del agua. Realmente lo que nos permite observar es cómo se comportaría, en qué puntos tendríamos una gran cantidad de sedimentos en suspensión. Digamos que en este paso acá podemos darle mapas de máximos y observar en qué momento. Un segundo. Acá podemos observar, digamos, el punto de cuando ya se normaliza, en qué puntos, digamos, la concentración sería mucho más alta. Tendríamos, digamos, puntos donde podría haber, digamos, ya sedimentación, o de pronto el transporte del fondo es mayor hacia la suspensión. Este es el método de Meyer y les mostraré el método de Van Ryn para finalmente evaluar los resultados. Bueno, acá tenemos ya el método de Van Ryn. Básicamente lo que se realizó fue en datos del problema modificar el método al método de Van Ryn. Él nos conserva estas condiciones que son, digamos, eh, por defecto, y acá pues observamos que sucede también. Un segundo. Bueno, le voy a dar calcular y observamos, van a estar realizando el cálculo. La estabilidad del modelo de Van Ryn es mucho mejor que la estabilidad del método de Meyer. Ya vamos a observar pues cómo sucede. Perfecto, entonces ya realizó pues la modelación y observamos pues que hay una iteración pues digamos que modifica el tema de los caudales, pero finalmente se da pues la estabilización del modelo, como sucedía pues con el modelo de Miller. En este caso, pues, dependiendo de la situación en la que se encuentre, pues, eh, digamos, la situación que se está evaluando, uno puede decantarse por cuál modelo ajusta mejor, eh, digamos, las condiciones encontradas. Siempre debe haber un proceso de calibración. Sin embargo, en este caso, pues, se pudo realizar digamos, con la intención de observar los resultados. En este caso, pues,
observamos de manera similar. Vamos a ver que hay una diferencia con relación pues al calado. Se alcanza pues un calado muy bajo. Tiene que ver pues con lo que mencionábamos de la modificación del canal. Y en el tema de sedimentos, vamos a ver una fuerte modificación de la cota de fondo con este modelo. Realmente las diferencias son bajas. Si tuviéramos un punto de comparación tomado pues en campo para calibrarlo, sería mucho más efectiva la observación de las diferencias entre ambos modelos. Ambos se ajustan muy bien, las cotas de fondo dan muy similares, sin embargo, es necesario pues eh, identificar esas diferencias según el escenario de interés. Acá pues tenemos la erosión, ya la vamos a observar con relación pues a lo que se observó, digamos, para los diferentes escenarios y la concentración de sedimentos. Perfecto, entonces procedemos a mirar los escenarios. Acá en este caso vamos a ver primero los resultados para Meyer, Peter y Müller para 2 años. Entonces tenemos una modificación del calado de 3 bastante diferente, pues con relación a el anterior análisis que nos daba un calado cercano a los 3 metros para estas áreas, acá nos da de cerca de 1,25 metros y observamos pues que la descarga aumenta y la velocidad también aumenta. Entonces, digamos, las condiciones de modificación del canal, acá está la cota de fondo final, esta es la cota de fondo final, la erosión, los resultados de erosión, el máximo es de 6,72 metros de material removido y en la depositación también nos da una depositación de 7,78. De igual manera con la concentración de sedimentos suspendidos. Y acá el método de Van Rijn nos da digamos, unas condiciones de calado muy similares. La descarga disminuye y la velocidad disminuye. Entonces, pues este es un efecto que llama bastante la atención porque la velocidad es mucho menor que lo que encontramos con Meyer, Peter y Müller. Y la cota de fondos y en unas condiciones muy similares. La erosión es menos pronunciada, pero mejor distribuida o mucho más distribuida que en el escenario anterior. Y la concentración también se genera un efecto en la misma, debido a que el material removido disminuye la cantidad de sedimentos suspendidos disponibles para arrastrar. Para el periodo de 100 años tenemos un calado que es mucho más alto que el encontrado pues para los 20 años. La modificación eh, es mucho mayor del canal. Tenemos pues una descarga menor, mayor, una descarga mayor que en el periodo de retorno de 2 años y velocidades más altas que en el anterior escenario. Con el método de Meyer, Peter y Müller tenemos una diferenciación pues, del periodo de retorno, eh, perdón, de la cota de fondo. Una cota de fondo mucho más modificada para el periodo de retorno de 100 años y los procesos de erosión bastante distribuidos a lo largo de la cuenca, con erosiones muy altas.
La concentración de sedimentos suspendidos también genera pues unos valores altos. Y sucede pues muy similar con Banking. Realmente las diferencias son bajas entre los ambos modelos. Sin embargo, la erosión es mucho más alta con el método de Meyer, Peter y Müller, como sucedió en los dos casos. En los dos casos encontramos que la erosión generada por Meyer, Peter y Müller es mayor que la generada por Van Rijn. Entonces voy a dar unas consideraciones y pasar a las conclusiones. La consideración principal es que se debe hacer un calentamiento del modelo muy eficiente. Digamos que el calentamiento del modelo es una fase fundamental. Se debe tener datos tomados en campo que permitan identificar cuáles son las condiciones normales y se debe hacer extenso, o sea, hasta que el modelo encuentre un punto de equilibrio. De eso depende pues que cuando se procede a hacer un análisis de sedimentos, un análisis de estos tipos, se esté estable el modelo, el transporte sea, digamos, debido a que el método numérico se tiene que ajustar. Recordemos pues que no es es una simplificación mediante las matemáticas de la que sucede en la realidad, pero esta simplificación requiere de un método numérico que resuelva las ecuaciones y ese método se va ajustando, se ajusta hasta que alcanza pues unas condiciones en las que sus datos son fiables. De manera pues que el calentamiento es bastante importante. De igual manera hay que identificar condiciones reales que sucedan digamos, naturalmente. ¿Por qué? Porque estos caudales que, digamos que el ejercicio que se realizó acá fue para evaluar cómo se comportaba el modelo, más no identificar pues tendencias como en la realidad, aunque se pueden observar, pero digamos un comportamiento de mantener caudales constantes por tanto tiempo, digamos que no garantiza pues que se observen cosas, resultados de cierta forma lógicos o ajustables a la realidad. Por eso se dan modificaciones tan fuertes del fondo o de la erosión. Eh, variaciones muy altas. Entonces, ¿qué se debe hacer? Utilizar hidrógrafas que, digamos, permitan identificar el comportamiento propio de un episodio de lluvia, la respuesta hidrológica de la cuenca. De pronto utilizar caudales diarios. Esa variación del caudal permitirá pues que la erosión se ajuste mucho más a la realidad. Pero, sin embargo, pues permite observar la tendencia. La necesidad de utilizar información tomada en campo es muy importante porque, digamos, da fiabilidad a los datos. Como vemos en los sedimentos, se alimentan mucho de análisis a los sedimentos propios de los ríos y son análisis de laboratorio bastante importantes y necesarios. El modelo de Van Rijn es el que representa mayor estabilidad numérica debido a que las iteraciones pues tienen una variación menor con respecto al modelo de Meyer, Peter y Müller. Esto se da debido a que el coeficiente adimensional permite como ajustar varios escenarios, varios tipos de ríos observados, agruparlos y generar, digamos, ajustes a los diferentes tipos de ríos y con relación al coeficiente ajustar mejor
eh, digamos, con mayor precisión, digamos, en contraste con Meyer, Peter y Müller, que aplica la misma, digamos, el mismo análisis matemático para los diferentes ríos. Entonces esto da un poco más de confianza, sin embargo depende del tipo de río, de las condiciones del río para seleccionar entre Meyer, Peter y Müller o Van Ryn. La recomendación pues es utilizar los dos métodos y observar con respecto, digamos, a datos tomados en campo o datos de calibración, eh, bien sea de ríos similares a, sí, ríos, digamos, ríos similares que se comporten de igual forma y tengan datos medios o mediante análisis estadísticos que permiten evaluar cuál es el mejor, el modelo que mejor se ajusta. Muchísimas gracias y agradezco mucho su atención.